Estoy mirando el reloj, no es el reloj del fin de los tiempos. Hay un reloj, ¿no? Que marca si estamos cerca de la medianoche o no. Sí, Está muy cerquita, sí. muy cerquita. Estamos con el coronel licenciado Alfredo Bravo, quien aporta, quien está con nosotros en este ciclo que se llama Occidente en Jaque. Viste que te lo digo todo así como entrecortado, porque estamos tratando de detenernos para que lo mastiquen bien, que Occidente está en jaque, nuestra civilización está hackeada, se está jugando un ajedrez en el cual se pretende que otro tipo de modelo civilizatorio impere en la vida de la gente a nivel planetario. Y esa guerra está planteada desde el gran marco geopolítico estratégico entre un eje, que es el que componen Rusia, China, Irán y países alineados a ese eje, contra Estados Unidos y los países de la OTAN. Eso básicamente para que entendamos en qué marco estamos conversando con el coronel licenciado Alfredo Bravo, como lo conversamos con el coronel Roberto Velasco, como lo conversamos con el licenciado Fernando Pedrosa, licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires. Vamos a conversar también con el historiador Fabre, que va a estar con nosotros sobre estos temas. Vamos a hacer un rápido raconto. Todo empezó con una invasión. ¿Se acuerdan? Rusia a Ucrania. El mundo imprevistamente empezaba a ver cómo se repetía la historia. Es una versión nueva de aquella Unión Soviética pro-Rusia que se cayó a pedazos después de someter a tanta gente y a tantos países soberanos a su eje de poder comunista. Dijo Putin, su mandamás, por más de 22 años en el poder de este inmenso Estado, que él no haría lo que hizo, que él no iba a invadir a Ucrania. Lo hizo, la invadió. Se burló del Consejo de Seguridad de la ONU, se burló de sus socios comerciales, la Unión Europea, se burló del mundo, violentó al mundo, cuando el mundo parecía ir rumbo a un esquema planetario de cooperación económica, comercial, tecnológica. Mentira, se equivocó. Sus argumentos, los argumentos de Putin, ¿por qué invadió Ucrania? ¿Por qué la invadió? ¿Qué pasó? Porque violó el Tratado de Minsk del año 2015, que establecían ahí unas fronteras en el Donbass y que él decía que habían ejercicios militares y que habían destacamentos militares que estaban amenazando la frontera rusa, pobrecita Rusia, que podía ser invadida. Pero hay mucho más en todo esto. China junto a Rusia. Rápidamente vemos que China cobija a Rusia, que no dice mucho, pero cuidado, no la toquen. Y aparece Irán. Y aparece el eje de China, Rusia e Irán, conformando este eje de poder geopolítico que proclama su enemistad abierta contra los Estados Unidos y los países miembros de la OTAN. Esta invasión entonces convertida en guerra, que ya lleva más de un año, esta guerra bélica, territorial, espacial a nivel Europa del Este, se va eternizando. Otra vez se repite la historia de la madre Rusia para uno de sus líderes queriendo hegemonizar políticamente toda esa región. Otra vez lo mismo. En cambio, los países europeos ya aprendieron la horrenda, trágica lección y son más liberales. Los países del este, de la Europa balcánica, los del este, los que parecen más cascarria, ¿viste? Polonia, Hungría, Rumania. Bueno, eso le están diciendo los otros, a los más grandotes. Mirá que nosotros queremos ser más republicanos liberales, ¿eh? Esto no nos gusta nada, ¿eh? Ahora bien, todo esto hoy por hoy se intensificó en etapas hacia una guerra declarada en lo económico, lo industrial, lo tecnológico, lo militar, lo geoestratégico entre Estados Unidos y China, sí, y lo gastroenterológico también, porque la verdad que nos produce bastante gastritis este tema, analizarlo y compendiarlo y verlo, y todos los días hay algo nuevo, como ahora viste que Finlandia, Alfredo también está haciendo la guerra económica, le declara una guerra económica a Rusia, porque está bastante complicada y hackeada por este ruso que le empieza a extorsionar con que le va a limitar exportaciones, importaciones. ¿Qué tema, eh? Bienvenido, Alfredo. No sé si hice un Bueno, resumen más o menos ahí correcto, pero sí, no, bueno, bienvenido, bienvenido, perdón. Buenas tardes a todos y para mañana buenos días. ¿Qué tema, no? Bueno, fundamentalmente, hoy incluso estamos en este momento, hay una cumbre en de la OTAN en Vilna, en Lituania, ujú, que se está llevando a cabo, ujú, y vemos que no está todo dicho de nada, ¿verdad? De nada, porque está todavía en juego una posible entrada, o sea, se aprueba de alguna manera la entrada de Suecia a la OTAN. ujú, Turquía le está dando le estaría dando el visto bueno a esa entrada, ujú, a cambio de, aparentemente hay ahí, porque venía escuchando hace un rato dos versiones,
mm, Una que haya luz verde para que Turquía pueda entrar a la Unión Europea, mm, ¿verdad? Y a su vez también como un regalo o una entrega de una dotación de aviones F-16 a Turquía. mm, Después hay otra versión que en realidad sería solamente la entrega de aviones. Lo que queremos ir con esto, mm. de que todavía cada uno está jugando sus propias partidas y están de alguna manera dejando de lado ciertos conceptos ideológicos o concepciones de que yo estoy peleando porque Ucrania, pobre Ucrania. Acá hay que tenerla clara de que en este juego es mucho más complicado de lo que creemos. Sí, sí, sí. Es más, hace unos días están habiendo viajes, ¿verdad?, de Macron y de representantes de la Unión Europea a entrevistarse a China, ¿no? ¿Sí? Y resulta que también hay acercamientos de China con Biden, Y con Xi Blinken, ¿te Jinping. acordás que fue Bueno, Blinken ahí, antes? ahí está. Después. Entonces, por un lado estamos hablando que hay ruido de sables, como se dice, por todos lados, Mm, pero por otro lado seguimos en el terreno. O sea, lo que hay que entender es que estamos en un conflicto global sí, geopolítico que se juega en todas las canchas. sí, exacto. Pero para tener, creo yo, que para tener un poco más claro qué es lo que está pasando ahora, Mm, tenemos que entender de que, así como hablábamos en otros campos, ¿verdad?, de la crisis interna acá en Uruguay, mm, de aquel concepto de que de aquellos lodos, de aquellos polvos, estos lodos, de exacto. alguna manera el conflicto de Ucrania es también producto de aquellos polvos, estos lodos. Sí, sí. Cuando en 1990 empieza a colapsar la Unión Soviética, justo da la casualidad que en aquel momento en Irak, ¿verdad? Hussein invade Kuwait. Automáticamente la URSS, antes de colapsar, el último activo geopolítico que hace es respaldar a Estados Unidos y condenar la invasión iraquí, Ujú. ¿verdad? Y Sí, a partir de ahí hay un apoyo. sí. Cae la Unión Soviética cae en el 91, Mm, empieza todo ese mecanismo y entre 1991 y 1994 hay mm, un acercamiento de Rusia, obviamente todos los sí, países, sí. Ucrania también, pero fundamentalmente de Rusia a la OTAN. Mm, Y 1994 es un punto de inflexión donde empiezan a haber ciertos movimientos, como por ejemplo, ¿verdad?, la aceptación de que la base de Sebastopol de Crimea quede bajo, si bien es cierto, dentro de la jurisdicción de Ucrania, por ser territorio ucraniano, pero mm. vamos a aclarar, territorio ucraniano porque se lo cedió Khrushchev en la Se década del lo, se, 50. se lo obsequió Khrushchev con motivo Se lo cedió, de los años de cumplimiento de tantos años del país. Cumplía 300 años, creo, eh, porque Khrushchev era de origen ucraniano, ¿no? exactamente, Rubén, exactamente. Y vamos a entender que ceder eso es Mm, como si agarremos a cualquier país que hoy, Argentina que diga que se dio Malvinas o Brasil que diga que se dio cualquier límite contestado. O sea, estamos hablando de que es un elemento histórico y clave de mm, la salida de Aguascalientes de Rusia. O claro, sea, que claro. Rusia lo haya cedido es una cosa, pero que no nunca iba a permitir que se lo arrebatara. Pero en ese año 94 se llega a un acuerdo que durante casi 25 años, que expiraba ahora cerca del 2023, Sí, ¿verdad? Iban a pagar el alquiler, por decirlo de alguna manera, de la base ucraniana. bien. Pero estamos hablando que del año 1994 hay un acuerdo de que Estados Unidos iba a mantener o a respetar el área de influencia de Rusia, Mm, ¿verdad? Y no iba a mover sus fronteras de la OTAN. sí. Y ahí es interesantísimo porque uno se hace un cuadro analítico en la línea de tiempo, y para ir cerrando esto, Mm, si uno ve que por cada acercamiento que había en el terreno diplomático entre OTAN mm, con Europa y Estados Unidos, ¿verdad? sí. Y Rusia, por otro lado, había un acercamiento con esa periferia, ¿verdad? Como diciendo, sí, no te voy a someter o no te voy a hacer peligrar tu frontera, pero por otro lado se lo hacía. Mm, Y 1997, mm, 2002, el Big Bang, que se le llamó, donde mm, hubo un ingreso masivo de varios países mm. del ex bloque soviético. A todo esto es interesantísimo porque cada vez que surge eso, hay un acuerdo de incorporar a Rusia, acercarla. Sí. En todo este camino surge Putin.
que Eso te iba a Putin, preguntar, ¿cuándo surge Putin ahí? claro, es allá por los años, es casi a la caída de la Unión Soviética, él empieza a aparecer Porque, como porque está Boris Yeltsin, después eh, que ahí está toda esa amistad que venía de antes con Gorbachev, la es amistad con Estados Unidos, esas buenas relaciones. exacto, Boris Yeltsin, exacto, un alcohólico importante, a quien le exacto, presentan a este personaje, le presentan exacto. a Putin, Vladimir Putin, que fue un ex KGB, un profesor incluso de Derecho, un abogado, pero un agente KGB más bien, Ujú. muy dedicado a vigilar a aquellos que se desarticulaban o se desalineaban del régimen. Eso de Él pronto la operaba en gente no lo sabe. Alemania. Él operó primero en la universidad en Moscú y luego lo mandaron a Alemania. Y era tan burro que él pensaba que estaba en la Alemania occidental. Después le dijeron que no, que estaba en la Alemania oriental. Porque, ¿qué pasa? Tenían un gran lío los alemanes orientales con los rusos, porque ellos querían ser un país más soberano y estaban muy sometidos, ¿no? a Sí, esa sí. Unión Soviética. Y él estaba Esa es ahí, la él operó ahí. trastienda, esa es la trastienda del Pacto de Varsovia, Exacto, que no era tan hegemónico. exacto, exactamente. Que podemos en su momento hablar de ese tema en otro programa, si te parece muy interesante eso del Pacto de Varsovia. Y este señor es de ahí, de esa formación. Por eso siempre decimos en el programa que es un KGB, es un ex KGB, que él después muta eso rápidamente, porque claro, los comunistas son muy mentirosos, y lo que hacen es decir, no, no, ahora vamos a ponerle SBR, no, KGB no, porque era de la Unión Soviética. Igual sigue, viste que el ejército tienen a Lenin y están todos los líderes y aparecen, y los edificios siguen iguales. Hasta llegó a decir hace poco, si él quiere rescatar ese espíritu de la madre Rusia y de la Unión Soviética otra vez, porque estos movimientos van indicando algo muy similar. No, de ninguna manera. Yo jamás, jamás reinstalaría. Al contrario, soy enemigo de reinstalar la revolución bolchevique de 1917 porque ese ha sido un gran fracaso. No, yo no quiero instalar ese fracaso soviético. Para nada, estoy muy alejado. Bueno, entonces, confirmado que sí lo quiere hacer. Porque lo que ellos te dicen, hacen lo otro, lo contrario, ¿no? Porque son así. Qué mentiroso que es, ¿no? Qué mentiroso que es. Es que Este, el problema, Rubén, es que acá, sí es cierto, Putin es lo que es, pero vuelvo a repetir que acá hay un, hay acá un hay un drama drama de que un es, equilibrio de. Claro, se lo dejó progresar y se lo dejó, sí, ¿verdad? sí. Seguir avanzando, pero por una actitud Ah, que a partir de 1991, con la primera guerra del Golfo, sí, donde y surge Fukuyama con el fin de la sí. historia, y donde Bush dice ha nacido un nuevo orden mundial, quiso Estados Unidos, lamentablemente, Mm. generar un impacto global donde pasaba a ser el hegemón y no darle cabida en esa trayectoria, ¿verdad?, a ninguna otra esfera de influencia. Exacto. Y tal es así que ahí creo que ahí está el error, Mm, porque todo después el proceso, mm, o sea, vamos a entendernos, si no es Putin, mm. Putin es un producto quizás agrandado, inflado por la misma coyuntura política que se da. Claro, ¿Qué claro. hubiera pasado si ese Occidente hubiera incorporado a Rusia? Hubiera incorporado como lo incorporó de alguna manera Alemania y Francia en Mm, ciertas políticas de acercamiento, mm, ¿verdad? mm. Y vos fíjate que en ese camino hay otro 2004, que hay otra Sí, crisis, y en el sí, 2008 sí. es el último punto de quiebre donde hay acuerdos, donde Rusia incluso le dice Mm. no sigan avanzando porque vamos a entrar en conflicto. Hay una permanente obsesión Y se sigue de, dando, ¿eh? Eso. Y en el 2015 obliga los protocolos de Minsk. bueno, y ahí que lo hablamos contigo, los protocolos de Minsk, cuando Mm. vos vas a analizar los protocolos de Minsk, ninguna de las partes cumplió. Y No, es más, una de las partes claves que dice que no puede haber presencia de fuerzas extranjeras. exacto. Sin embargo, cuando vos vas a los analistas militares Mm, que te hablan cómo evolucionó el ejército ucraniano, te dicen que del año 2014 hay fuerzas de la OTAN entrenando a los ucranianos. mm, Entonces, mm, Henry Kissinger en el año 2008, mm, ante la primera gran crisis de las últimas, mm. y en el año 2013, perdón, en el año 2014, previo a, no, 2000, sí, previo al plebiscito de Crimea, ¿verdad? Cuando Sí. se incorpora a Crimea, Henry Kissinger alerta, le alerta a Rusia, pero fundamentalmente alerta a Ucrania y alerta a Estados Unidos. Ah, Ucrania debe ser puente y no causante de divorcio ni claro, muralla. claro, Tiene que ser un elemento que unifique a claro, Rusia con Occidente. claro. Y hay una obsesión, y esto está dado, vuelvo a repetir, lamentablemente por los sucesivos gobiernos norteamericanos. Y en este caso,
yo no me animaría a decir solamente por los demócratas, porque Bush hijo era republicano y Sí, el incidente del año 2008 lo provoca Bush hijo, que es republicano. sí, O sí, sí. sea, el único que paró un poco las rotativas, que paró, que trató de contener esto, fue Trump. Fue ¿Qué es Trump, lo sí. que pasa? Hoy estamos empantanados en un conflicto que lo más triste de todo esto es que militarmente hay un estancamiento, tácticamente y operacionalmente Bien. estamos peleando como en la Primera Guerra Mundial. Vamos a dejarlo El acá afe- y vamos a una segunda oh, parte. sí, sí, ¿cómo Dejamos no? acá, estancamiento Bien, militar. Esto lo está comentando, analizando el coronel licenciado Alfredo Bravo, coronel licenciado en historia militar, ¿verdad? Está correcto. analizando todo esto desde el punto de vista de los tratados, de los acuerdos y desacuerdos, los acuerdos que no se cumplen, y bueno, trae estas consecuencias cuando se va procrastinando, algo que está ahí planteado como un problema a resolver. Ucrania tenía que ser un eslabón, una unión entre esa Rusia y el resto de Europa, o tiene que ser un enclave de conflicto. ¿Qué pasó con Crimea? ¿Qué pasó con ese tratado? ¿Qué pasó con los ejércitos en esa frontera? ¿Cómo se vienen comportando? ¿Por qué no se definió esa situación? Aparece un personaje muy nefasto, ¿no? Por su perfil de personalidad, que es Putin. Tampoco es una persona nada fácil para conversar y para entrar en acuerdos, que parecería ser que anteriormente, capaz que entre tres whisky arreglamos algo más o menos como todos los borrachos, decimos que sí, después nos olvidamos, después volvemos, y eso se va extendiendo. Pero este tipo no, este tipo es de armas tomar, este tipo es muy definido, este tipo parece que es muy de espíritu patriótico, la madre Rusia. Yo no sé si vos sabías que él en plena pandemia se pasó encerrado en una gran sala de ese palacio de Moscú gigantesco, solo con un perro, no me acuerdo cómo se llamaba, porque es un tipo paranoico, totalmente paranoico. Tengo todo el informe que se da sobre ese tema por el tema del COVID. Entonces aprovechó ese primer año de pandemia para estudiar toda la historia de Rusia. Se estudió el periodo de los 300 años de los zares, de los Romanov, cómo fue ese imperio, el imperio frustrado, lo que pudieron lograr, lo que no pudieron lograr. Admirador de Alexander, Nicolás II le parece más bobeta que Alexander y admirador de Catalina de Rusia. Pero también admiró a personajes como Stalin, admirador de Stalin, admirador de Brezhnev. En los planes de estudio de historia, él hace ese menjunje y les mezcla a los estudiantes que todos esos son héroes de Rusia. Entonces eso está hablando mucho de él. Y desplegaba el mapa y veía el mapa de cómo era la extensión rusa, entendió todas las afrentas que le hizo la Europa occidental, aquellas afrentas de la Francia imperial, cuando querían ser los Romanov imperio, cuando se burla de él Luis XVI, de Alexander. Es decir, él estudia todo eso y tiene un profundo resentimiento contra Occidente. Y él quiere que esa madre Rusia, que así la siente, vuelva a expandirse y creo que él tiene mucho de ese componente también para aprovechar ciertos desacuerdos o procrastinaciones, pero voy por el lado más duro, ¿no? Que esto suene a metal y suene a invasión, y creo que se está enfrentando el mundo occidental, como vos decís, a una desatención brutal respecto a características, idiosincrasias de estos países también, que estos personajes puedan nacer, porque hay un proceso muy largo. No olvidemos que fueron 72 años de régimen socialista, comunista, marxista. Este hombre estaba formado en ese régimen y evidentemente todas estas cosas provocan mucho resentimiento. Ese es Putin, ese es el perfil de personalidad. Él mismo llega a decir que es una rata. ¿Qué hace la rata? Cuando la acorralás, que la acorralaste ya para matarla, no se va a rendir pacíficamente. Te va a tirar el zarpazo, te va a buscar morder, o sea, te puede salir caro, la podés matar, pero te puede salir caro. ¿Qué quiso decir él con esto? Si en última instancia a mí me acorralan, yo estoy liquidado y yo capaz que mando a apretar el botón rojo. Ese es Vladimir Putin. Con esa persona están negociando, con ese tipo están negociando. Y por otro lado tenemos a un chino que precisamente tiene los afanes de Stalin. Reelección dentro del Partido Comunista, como es Xi Jinping, que ya ahora está tranquilo, que ya tiene creo que 4 años más por delante, y ya viene de varios, ¿no? Estamos hablando de dos personajes, Putin más de 22 años, y Xi Jinping yo no recuerdo exactamente cuánto, pero son más poderosos que Trump, más poderosos bueno, Biden habla con los fantasmas, o sea, Biden la verdad que hablarán con Blinken, pero el que venga no va a ser tan poderoso como esta gente, porque esta gente va a seguir si no terminan explotando el mundo. Ese es el tema que yo siempre analizo y veo de esa perspectiva. Vamos a una pausa. Estamos conversando con el coronel Alfredo Bravo. Muy interesante este tema, tiene muchas aristas. Esto no es blanco-negro, esto es un ajedrez muy complicado.